Rosca. Conductor Mario Garberoglio. Co-conductores Mara Rivera, Jonathan Simón, Diego Salanova, Leandro Blanco. Productor Emanuel Pidote. ATR. Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Estamos en ATR. Ahora queremos informarle, vamos a tener los lunes de 17 a 19, los viernes no vamos a estar, sumamos una hora más de programa. Hoy somos un montón en la mesa. Primero vamos a, antes de presentar a la invitada, porque a la invitada la tenemos que presentar acá arriba, vamos a invitar al equipo de trabajo, Mara Rivera con nosotros. ¿Cómo andan? Bueno, Marita, ¿cómo andás? Bien, la verdad que arrancamos los lunes 2 horas, vamos a estar ATR literal, ATR, o sea, dejándoles una semana bien arriba, porque sí, esa es la idea, con mucha información. Y bueno, acá estamos, así que muy contentos y contentas de este nuevo horario. Sí. Y quiero aprovechar que estoy en el aire para mandarle un beso enorme a mi hermana que cumple años, Diana. ¡Feliz cumpleaños! Le mandamos ¡Feliz un fuerte cumpleaños! abrazo. Si hay birra y fernet estamos, ¿eh? Sí, en Avellaneda se hace la fiesta, supuestamente. Bueno, bien. Está. Dani también está, ¿no? Dani, también. estamos todos. Bueno, Estamos Diana, todos, sí. Somos 5. Perfecto. Mateo Lodeiro, compañero peronista, que ya tiene un par de programas. Ya está, Mateo, no podés zafar, ¿eh? Y me abrocharon. Ya está. Ya ¿Cómo está. andan? Así que estamos todos. Hoy vamos a hablar un poco de información de todo, ¿no? De política, sindicalismo. Hay como último momento, hay polémicas, hay debate. Vamos a tener nuestra primera columna, porque cada 15 días vamos a ir cambiando de columnas, ¿no? Hoy vamos a tener una columna de peronismo. En peronismo, no solamente de Juan Perón y de Eva Perón, sino de todo el peronismo en toda su historia. La resistencia, los 90, Néstor y Cristina, bueno. Y Mateo Lodeiro acá nos va a traer una columna. Pero vamos a ir a nuestra invitada, que la vamos a presentar a Ale López, secretaria general de SADOP Capital. ¿Cómo estás, Ale? Gracias por venir. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme y compartir este espacio acá, ideas, opiniones y cambio, que es tan importante tener un espacio de compartir y de diálogo en este momento. Eso, ¿no? Ahí el tema de cambio. Nosotros tenemos que lograr un cambio, ¿no? A esto que hay ahora. ¿Cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¡Ay, qué tema! Sí. ¡Qué tema! ¿Por dónde empezamos? Porque primero, cuando dijiste cambio, se me viene, cómo poner esa palabra, que es una palabra que es rica, porque el cambio implica innovación, implica creatividad, implica un nuevo espacio con la palabra cambio, que a veces me viene como naturalizada a la implementación de las supuestas políticas o las reales políticas, porque la efectiviza, de Juntos por el Cambio, de lo que fue Juntos por el Cambio, y del gobierno nacional, que no es el cambio, Juntos por el Cambio, pero que tiene donde de alguna manera pone al cambio y a una palabra que es preperonista de refundación, ¿no? Sí. Y bueno, con eso digo, volver a nuestro eje, ¿qué implica para nosotros el cambio, ¿no? Con toda su plenitud, y no estar asociada a esto que venimos padeciendo, y lo padecemos socialmente, económicamente y en nuestros propios cuerpos, ¿eh? ¿Quieren? Qué interesante. Sí. Me quedé con nuestros propios cuerpos. Sí, eso es tremendo. Porque es un tema no solo físico, sino también mental, que nos deja todas estas propuestas económicas y políticas, ¿no? Yo antes que nada quiero agradecer a Ale, porque Ale es una mujer sindicalista con una trayectoria muy amplia en el sindicalismo, y venimos diciendo, porque desde que inauguramos la radio tenemos muchas invitadas mujeres sindicalistas, Sí. Quiero decir que copamos. Pero bueno, muchas mujeres sindicalistas tienen una trayectoria y una historia muy linda, y la verdad que tener a Ale, que tiene
nada, una historia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ella tiene territorio en Cava y la verdad que no solo en lo sindical, sino en lo político, así que agradecer que estás acá compartiendo una propuesta, un proyecto que tenemos de la radio a toda rosca, y también decirlo, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe, así que bueno, también nos puede contar un poco. Tenemos como una pregunta que le hacemos a todas las panelistas y los panelistas que vienen, es ¿cuál es tu historia de vida? ¿Cómo llegaste a ser una mujer sindicalista? Así que si les parece arrancamos con ese comienzo hablando de historia y que nos cuentes un poco tu... A ver, mi historia, voy a hablar de dónde vengo, ¿no? Desde mi lugar de referencia. Yo soy oriunda de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, una familia, ahí no me quiero emocionar, muy peronista. Soy la primera generación universitaria que pude acceder a la universidad pública, con una crianza de mi padre camionero, sin... ¿por qué la historia se entrama en mi vida, no? Sin terminar la escuela primaria, mi mamá terminó la escuela primaria pero no la secundaria. Mi abuela, que me crió, que fue parte de mi familia, bueno, ya falleció, campesina, sale y yo tengo en mi casa la máquina de coser que entregó Eva en su momento, y esa máquina de coser que les permitió en aquella época a mi abuela, a las mujeres, le permitió una independencia económica, pero también les permitió un armado con otras en lo que nosotros llamamos lazo y comunidad. Eso que hoy lo puedo poner en palabras, que lo mamé, que lo resignifiqué y que me llevó un tiempo poder interpretarlo, conceptualizarlo, pero no amarlo, porque uno ama lo que hace y lo que vive todos los días. En mi pasaje, me vine a estudiar a la capital. ¿Qué me vine a estudiar? El profesorado de educación especial. Yo soy profesora de educación especial y luego hice la carrera de psicología. En el interín de eso, me llevó el andar a tener mis laburos muy precarios, en negro, dentro de la escuela de educación, dentro de la enseñanza, escuela de educación especial, y ahí conocí el sindicalismo y el SADOP. Conocí lo que fue empezar a defender mis derechos laborales. Estaba muy naturalizado que los docentes de educación especial, si no entrábamos a un colegio, entre comillas, incorporado a los planes oficiales, terminábamos siendo, trabajando en colegio de educación especial, pero facturando o en negro. Por otro lado, vengo arrastrando la militancia política, y desde dónde me defino. Me defino como una peronista, y con el tiempo amé y seguí el camino de Néstor y Cristina, kirchnerista. Pero voy a hablar desde el peronismo. Yo vengo desde hurgueando a mis 26 años, 27 años, joven en esa época, dónde meterme, dónde militar. Ahí conozco también al SADOP, y en el SADOP en ese momento, que no creo que sea solo el SADOP, sino en muchas organizaciones sindicales, estaba muy disociado, ¿sí?, la política de lo gremial, disociado, y más si hablamos de las mujeres, ¿sí?, dentro del área gremial, que éramos o nos sentíamos o cuestionábamos, pero éramos colaboradoras, ¿sí?, colaboradoras de la acción, de lo que podría ser de la militancia en acción social y en algunas otras cuestiones, más allá. Muy disociado ahí conozco el peronismo y el PJ de Capital, ¿sí?
Y ahí comienzo a andar con muchas compañeras que me cuidaron, ¿sí? Que me cuidaron porque yo había empezado a participar y a militar en el SADOP, concretamente en las defensas de los derechos laborales, organizando en un primer momento todo lo que tenía que ver con los docentes de educación especial. Ahí empecé yo. Y bueno, ese amalgamar que tiene que ver con una historia de lucha, en una historia que traigo mamada de mi viejo principalmente y mi abuela, me llevó en los andares y a nunca perder la fuente y el lugar, ¿no? Y esto lo llevo hoy a 30 años después, que nos pasa, ¿no? Digo, desde ahí es mi sindicalismo, ¿no? Un sindicalismo que apunta no solo a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, las condiciones de vida, a que vivan dignamente, a que puedan ser felices, ¿sí? Uno es feliz si el que tiene al lado es feliz. Si estamos en una sociedad que pierde, como hoy a veces siento que se ha perdido el rumbo en donde se prioriza el lucro personal, la renta y la indiferencia hacia el otro, y la solidaridad no pasa a ser un principio real llevado a la práctica, creo que estamos en una sociedad sin salida. Pero yo apuesto a la transformación de los pueblos y también de nuestra sociedad. Aún ahí empezó mi sindicalismo. Hermoso. Qué agregar, ¿no? Sí, sí, sí. Me quedaría escuchándote las 2 horas tranquilamente. No. Cuando nos metemos un poco en el ámbito docente, ¿no? Sí. Yo veo docencia, digo, docentes privados de capital, qué difícil, digo. Lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Qué difícil debe ser afiliar a alguien, convencerlo de que un sindicato es el que te puede organizar, el que te puede defender, el que defiende tus derechos. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se trabaja en eso? Mira, yo te voy a decir cómo se trabaja, por un lado, lo que yo creo, y también una crítica a nosotros como dirigentes, que creo que vale. A veces es muy fácil decir, ¿sí? En realidad, que el otro, que sería el compañero o compañera docente que trabaja en una escuela privada, le es difícil acercarse a la organización sindical. ¿Por qué? Porque la mirada patronal, que no es la mirada patronal, hay físico, hay rostro, es una entidad propietaria. Ahí la tenés mucho más cerca que el Estado, cuando el empleador es el Estado, que es el Estado, parece algo gigante donde no tiene, sabemos quién es, pero no tiene la cara. Acá lo individualizás. Individualizás la entidad propietaria, individualizás quién tiene el poder hegemónico de ponerte y sacarte. No entras por concurso a un colegio, no hay concurso en la docencia privada. Entras porque te recomienda alguien o por currículum, muchas veces, a veces por currículum, donde se necesita personal y sos seleccionado, pero así como entras podés salir. Y eso genera una presión que es el miedo, y más el miedo, el temor, yo no diría, y las tensiones que uno va viviendo dentro del hacer pedagógico entre la defensa de tu quehacer y de tu derecho y la mirada patronal a un costado. Hasta ahí está. Sí. Eso yo diría que es natural. Y yo digo, es natural, digo, no debería ser tomarlo así, pero es como una situación que no hemos, al ser humano lo sujeta a una situación de incomodidad entre ejercer, defender mi derecho y esa mirada que a veces, no en todos los establecimientos, porque no quiero generalizarlo, pero que en realidad la mirada patronal se juega. Ahora, esa situación de incomodidad nos corresponde a cada uno y también corresponde qué hace la dirigencia con eso. ¿Qué hacemos nosotros?
que en realidad somos, ¿sí?, los que tenemos que construir y organizar a los trabajadores en esa escuela. Vamos, estoy hablando de los establecimientos. Escuela, entiéndase, establecimiento educativo, porque tenemos desde el nivel inicial, SADOP representa desde el nivel inicial hasta el universitario inclusive, que tenemos que organizar a los trabajadores en ese establecimiento, sea un jardín, sea una escuela primaria, sea una universidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo vamos desarmando esas tensiones e interpelando? ¿Dónde interpelamos? En esa demanda que es propia como ser humano, que es propia en ese hacer. Y cómo nosotros nos instauramos con tutela mientras vamos organizando el conjunto, porque de ahí va a surgir la fuerza gremial, un delegado, una delegada, un cuerpo de delegadas o delegados que defienda los intereses con tutela para poder ejercer ese rol. Mientras eso va ocurriendo, ¿qué escuchamos nosotros? ¿Sí? ¿Cómo fortalecemos nuestra herramienta sindical? ¿Cómo nos cohesionamos? ¿Escuchamos y representamos claramente esas propuestas y esos intereses? ¿Y por qué cada vez me llevo más a interrogar esto? Porque nuestros representados, muchos han votado a este gobierno, ¿sí? Que este gobierno, que en realidad es hostil para los trabajadores. Para no poner, trato de no llevar un calificativo extremo, pero es hostil para los trabajadores. Es hostil en lo social, en lo económico, ¿sí? Asegura. Entonces, cuando yo digo la batalla cultural, ¿qué es la batalla cultural? Hoy la batalla cultural la tenemos que dar en la psiquis, ¿sí? Para ponerlo gráficamente, en la psiquis de cada uno. No está solo en el medio informativo, no está solo en un Twitter, sino está que en esas cabezas, en esas subjetividades, incluida mi persona, incluidos nosotros, para ir componiendo lazos que se rompieron. Digo, entonces sí es difícil, pero no es imposible. Hay una responsabilidad compartida mutua desde el afiliado, desde ese representado que tenemos, que tiene que tener la capacidad de querer escuchar, de dejarse, entre comillas, con un grado de sororidad, poder ser permeable a una escucha distinta, y nosotros acercarnos desde otro lugar con propuestas e interpelando que respondan a los intereses de los representados. Sí. No es inviable, no es fácil, pero creo que es el desafío que nos compete, y un desafío mucho más en este momento, donde muchas veces la dirigencia sindical, ¿sí?, no está representando claramente a sus representados. Hay una, diría, una lejanía entre lo que se dice representar y lo que se es. Creo que de ambos lados hay que volver a una coherencia, ¿sí?, y a una ética militante. Coherencia y ética entre lo que se hace y lo que se dice, y el no abandonar lugar de referencia desde donde somos. Digo, yo soy docente, reivindico la práctica docente y no me alejo de la práctica docente. Sí. Bueno, eso. La otra vez hablábamos, Mateo, ¿te acordás, Mateo, que Perdón, decíamos me excedí mucho. Esta cuestión Al contrario. cuando hablábamos de la sociedad, que nos chocaba un poco, porque cuando éramos chicos, el docente o la docente era como palabras mayores. Ibas a tu casa y la docente lo que había dicho se terminó ahí. Nada, pero Y ahora hay una cuestión, ¿no?, cultural, Más importante. sí, como de, está mal, o tenés algo contra mi hijo, mi hija,
¿no? Construcción, hasta que se da con violencia, ¿no? En determinados lugares, o sea, una locura. ¿Qué opinas de eso? Estamos viendo hablaste un poco del individualismo ahí, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que recomponer varias cuestiones. Y algunas cuestiones nos compete a toda la comunidad educativa y a la sociedad en conjunto, y otra a la dirigencia. Digo, no estoy separando, lo que estoy viendo son los roles. Creo que hay que volver a jerarquizar, para ponerlo así, el rol docente, pero el rol como trabajador y el rol profesional, ¿sí? El rol de autoridad, eso que parece se ha perdido, ha pasado muchas. A ver, hemos cambiado, la sociedad ha cambiado, ¿sí? Ustedes recordarán, mira, cuando yo fui a primer grado, ¿sí? Mis lecturas de los libros de primer grado era la segunda mamá, ¿sí? La docente. Hoy no es la segunda mamá, ¿no? Como la docencia, el lugar de la docencia estaba feminizado. El lugar de la docencia era el lugar de la mujer como un complemento, vamos a decir lo que era, al complemento, digo, salarial, al complemento que uno llevaba a la familia. Digo, y hoy hay que ponerle al lugar docente una jerarquización del rol, de la autoridad, y hacerlo más participativo al docente en los temas educativos, mayor participación en los temas. Para eso implica lo que yo te parece que un color de rosa no lo es, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque implica poner en juego, realmente, ¿en qué proyecto, ¿sí?, de sociedad y de país queremos vivir para poder articular ese proyecto pedagógico respondiendo a un proyecto de nación? Si eso no está, si nosotros decimos, sí, es prioritaria la educación en un proyecto de país, pero desfinanciamos el presupuesto educativo, hay desfinanciación del presupuesto educativo, se cortan los programas que tienen que ver con el financiamiento a la formación docente, ¿sí? Bueno, todo esto va en detrimento claramente de mejorar la educación, va en detrimento de la calidad educativa, va en detrimento de poder tener una sociedad donde sea con una educación más plena y de mejor calidad. Ale, ¿no? Quería consultarte sobre el gobierno de la ciudad, porque hemos visto imágenes del gobierno de la ciudad, principalmente con los últimos años de los chicos, o quinto año, cuarto y quinto año, donde está ese intercambio que terminan trabajando en Coto, en algún supermercado, en algún McDonald's, no sé, alguno. Hemos visto eso como un acuerdo con empresas y se rompió esa distancia. Yo me acuerdo que laburaba en una empresa donde del colegio Cuba, me acuerdo, iban chicos que laburaban la mitad, le pagaban la mitad del sueldo y se quedaban en la empresa o no, pero ya iban camino hacia un lugar de trabajo, ¿no?, que organizaba la empresa. Hoy eso, ¿cómo se ve con el gobierno de la ciudad? ¿Qué armado tiene ahí? Mira, no es solamente con la asunción de Jorge Macri, esto viene, para no ponerlo exclusivamente en Jorge Macri, viene de muchos años atrás, las clásicas, entre comillas, pasantías laborales, para ponerlo de esa manera. Las pasantías laborales que a veces encapsuladas en una posición de sumar determinadas cuestiones que te permiten en una materia X aprobar, implica ir acomodando esa cabeza a una flexibilización laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando quedan, porque a veces la pasantía y pueden quedar, terminan siendo laburos o trabajos flexibilizados, que no como lo que vos decís, ¿sí? Hoy, para que te des una idea, de por sí
la Argentina no tiene hay mucho trabajo no registrado, o vivimos en un marco de mucha informalidad, ¿sí? ¿Qué es el RIGI? Si el RIGI o las reformas laborales no van a apuntar a la flexibilización laboral. ¿Y por qué crees que eso, que parece que nada tiene que ver con un currículum o una práctica pedagógica, eso es lo que te quiero, está tan alejado de esto, que a mí no me va a pasar? Si ese currículum responde de alguna manera, ese proyecto responde al proyecto de nación que yo quiero. Y si yo quiero un proyecto de nación, de colonia, o de dependencia, o de arrasar con el pueblo adentro, voy a acompañar enmascaradamente, por eso digo, no es directo, enmascaradamente, con un ropaje de mucho menos, pasantías laborales sin un mojón que responda a... Mojón, digo, ¿cuál es el marco? ¿Hasta dónde es pasantía laboral? ¿Bajo qué encuadre? ¿Bajo qué? Porque también es válido eso. Y que no se termine a la larga en una maquinaria de flexibilización laboral. Esto es, te voy a dar una comparación, más allá que es cómo integro conocimiento y trabajo, y cómo politizo esa práctica cotidiana. Pero eso va armado en qué proyecto de nación queremos. Si yo tengo un proyecto de nación, claramente, que fue aprobado el RIGI, que sabemos que estamos en juego con la reforma laboral, que estamos ahí con la demanda digo, ¿ustedes creen realmente, que es lo que a veces se tapa y que no logramos persuadir, convencer a nuestro ciudadano, a nuestro vecino, a la panadera, que todo eso de alguna manera va a ir tapado en un currículum? Porque se necesita eso, se necesita la mano de obra barata. Entonces las nuevas generaciones futuras, que van a estar enmarcadas en un nuevo proyecto educativo, en un currículum, una forma de hacer, va a ir acompañando lo que queremos. Por eso yo digo que la ley bases y el RIGI es un saqueo con nosotros y el pueblo adentro. Fue eso. Ahora, ¿cómo vamos a ir leyendo esas pequeñas consecuencias? O cómo se flexibiliza y se pone un mojón a eso que se aprobó. Bueno, ese es un camino que debemos recorrer en conjunto, y cada uno con el lugar y la responsabilidad que le toca, ¿no? Que es distinta. Sí, tengo mucho. Dale. A ver, vamos a empezar por el principio, hablando de un poco del sector público y el sector privado, porque tiene que ver un poco el métier del sector privado. Discutimos paritarias en el sector privado, es una torta que donde vos vas a pedirle algo es menos ganancia para el sector empresarial, porque estamos hablando de la escuela, pero no deja de ser el sector privado que está buscando una ganancia, un rédito hacia ese negocio, ¿no? Que en este caso puede ser una universidad, la UAI, la UADE, sí, la Universidad de Palermo, para empezar a poner en palabras. La otra puede ser la escuela católica, el Pío XII, no sé, no quiero nombrar colegios para no... Pero digo, es una cuestión que se vincula al sector privado en la educación, que es más difícil porque estamos hablando de un servicio esencial para la vida. Entonces entiendo perfectamente lo que decís y qué diferencia hay entre cuando discuten paritarias, cuando bajan del sector público. Me imagino qué difícil que debe ser para esas cámaras empresariales tener que tomar esa propuesta del sector del Estado, ¿no? Porque ahí se entrelaza. Y otra cuestión que se hablaba es que ahora hace un tiempo está en auge el tema de qué rol cumplimos las mujeres en la sociedad y qué demanda tenemos, y eso que se hablaba en su momento, hace muchísimos años, que la docente, la maestra era la segunda madre, es porque nos vinculaban a la responsabilidad de los cuidados de esos menores. Entonces, imagino, y capaz que puedes contar un poco más la historia, que los sueldos eran bajos porque se consideraban que era
uno tenía ese rol de maternar desde la educación, ¿no? Y después empezó como a tomar fuerza, que era una laburante la que estaba ahí del otro lado teniendo los pibes, o sea, ni más ni menos. Y ahí un poco sacarle ese... que nada tiene que ver con la figura que hoy tienen los docentes en las escuelas, que está vinculada a la educación de los hogares, ¿no? A la sociedad, del no respeto. No tiene que ver con porque las mujeres, porque ¿viste? Después se mezcla todo. Bueno, las mujeres fueron reconocidas como trabajadoras registradas, sindicalizadas. Bueno, a los alumnos o las alumnas la tratan mal. No, viene vinculado a otra cuestión social. Pero es importante decir que, como decía Alex, las tareas feminizadas, que son en la salud, en la escuela, fueron cambiando ese rol y se buscan que se reconozcan como trabajadoras. Hay aún trabajos no reconocidos, como las compañeras que están en los comedores comunitarios, dando clases de apoyo, dando de comer a los pibes y las pibas que tienen hambre. O sea, hay una cuestión de la economía social que no está reconocida, y otros sectores como la docencia, las maestras, que fueron reconocidas en su momento como trabajadoras. Entonces hay una vinculación social histórica desde ese lado que es importante como decirlo, que vuelvo a decir, nada tiene que ver con las formas y los tratos que tenemos hoy como sociedad, que no solo pasa en las escuelas, sino te pueden decir las médicas, los médicos en las guardias. Totalmente. Te lo puedo decir yo como trabajadora en energía eléctrica. O sea, hay un montón de cuestiones de la sociedad en sí y cómo estamos educando y con qué contexto. Cuando hablamos de que se viene el hambre, no hablamos solo de la comida, sino lo que implica en la sociedad tener familias sin un peso. Así que nada, traigo esto porque me parece que te escuchaba atentamente, hice un reconto de todo lo que vos comentabas, que es importante decir que atrás de esa lucha social, que atrás de ese cambio cultural hubo un sindicato que estaba apoyando, como en este caso que lleva, no sé cuántos periodos llevas en la conducción de secretaria general, pero así seguramente cuando eras delegada era la misma lucha de tener más derechos y reconocer ese trabajo. Sí, yo creo que, bueno, lo que me diga hoy es una responsabilidad mayor, porque soy la secretaria general del sindicato de docentes privados de la Cava. Ya en mi tercer mandato, despidiéndome de ese cargo, porque creo que es importante, no porque me considere vieja, claro, por favor, pero sí el incluir nuevas voces, nuevas metodologías, nueva innovación, lo que yo a veces llamo los sub-50, cariñosamente, ¿se entiende? Me parece importante, pero no perder algo. No perder que en realidad la ética militante y saber claramente desde dónde venimos y hacia dónde vamos. No es el cargo el que te da el poder de pararte a charlar en una asamblea con los compañeros y las compañeras. Yo no he tenido el cargo de secretaria general, no tengo cargo en otras cosas, sin embargo puedo ir a una asamblea y pararme. Esa legitimidad y ese reconocimiento te lo dan los pares, ¿sí? No el cargo. Lo que hay que lograr cuando uno tiene el cargo es, aún con todos los avatares de la vida cotidiana, el hacer cotidiano y la gestión, que a veces te demora o te comen cariñosamente, digo, no perder nunca, ¿sí?, el bosque, la mirada del bosque, no quedarte mirando el árbol, porque ahí perdiste lo estratégico y ahí perdiste parte de tu función. Digo, después el lugar de militancia uno lo va a ocupar en la vida. Yo soy una militante de la vida, una militante defendiendo claramente, no defendiendo, haciendo, aún con los escollos que tenemos y aún con las contradicciones que a veces tenemos, un sindicalismo, realmente creo en un sindicalismo de liberación, en una propuesta alternativa y no conservadora. Claro. No que venga el Fondo Internacional o algo de afuera a decirnos el cómo ordenarnos. Para eso, bueno, no vale solo la resistencia, ¿sí?, para ponerlo, vale. Es
con qué herramientas nuevas y cómo nos acercamos para volver a generar cohesión y fortaleza sindical. Porque convengamos que si llegamos hasta donde llegamos y nos pasó es porque algo también en el conjunto, no es individual, en lo colectivo no vimos algunas cuestiones o nos cayeron. Perdón. Bueno. Bueno. Esperamos que ahora se corta la alarma, ya salimos de esto, tranquilos. Bueno, ¿qué tema? El tema de la docencia. Yo le quería preguntar ahora a Ale, porque me acordé, cuando veníamos hablando, me acordé de Bernie Venegas Lynch, cuando dijo, bueno, si el chico tiene que ir al taller, ¿no? Que vaya al taller, no importa si va al colegio. Y ahí yo, Ale, te quería preguntar sobre más un tema coyuntural, no pasa nada. El plan de alfabetización que tiene el gobierno nacional, que Milei un poco lo explicó. Pero ¿cuál es el gobierno nacional? Porque esto ¿es ese plan o es Bernie Venegas Lynch, diputado nacional de La Libertad Avanza, diciendo, bueno, si el chico no quiere ir al colegio, que vaya al taller? Como esa cuestión de libertad, de que el chico puede elegir lo que quiera y que no se eduque, no importa. ¿Qué ves ahí del gobierno nacional? Y yo veo varias cuestiones, ¿no? La misma que ves vos en un plano como ciudadano, donde digo todo y no digo nada, donde vale todo y no vale nada por momento, porque a veces se aplica, ¿no? El rigor, y donde lo que se juega es la confusión. ¿Dónde está la verdad, che? ¿Qué es lo cierto en esto? ¿Es para allá el camino que tenemos que tomar? ¿Es para acá? Digo, lo hago metafóricamente, y digo, y para llevar a poder analizar algo de lo que nos pasa, ¿sí? O de lo que le pasa a la sociedad, uno tendría que empezar a conocer. Es necesario mucha formación, conocer de dónde venimos, conocer qué implica lo que se dice del plan de alfabetización. Vamos a poner. Dale. No importa si es quién lo dijo, como qué es el plan de alfabetización. Pensar que la crisis educativa que vive la sociedad tiene que ver con un fracaso que tenemos como país para alfabetizar, yo digo que es una falacia. ¿Por qué digo que es una falacia? No estoy diciendo que no hay crisis, desconociendo la crisis que hay en materia educativa, no la desconozco, ¿sí? Pero digo que es una falacia ponerlo ahí, porque es como no tener en cuenta, ¿sí?, que hubo desfinanciamiento de lo que yo considero o que se dice que es prioritario. En la época del macrismo hubo desfinanciamiento de la educación. Desfinanciamiento que continúa Milei y que profundiza Milei, el gobierno nacional. Un plan de alfabetización, digo, las contradicciones, o por lo menos, si quiero no ponerlo en un plano de contradicción, por lo menos con capacidad para poder interpelar y mirar. Digo, salgo con un plan de alfabetización. ¿Qué podría objetar un plan de alfabetización si no tenemos que mejorar eso en nuestra sociedad? Si en realidad lo que no podemos desconocer es que hay una crisis que no viene de ahora en materia educativa. No, yo no estoy diciendo que la desconozcamos, pero mientras estamos proponiendo el plan de alfabetización, por un lado, ¿sí?, se desfinancia los programas para de distribución de libros. Mira lo que te digo, que tiene que ver con la alfabetización. Claro. Se desfinancia la extensión horaria, que es 1 hora más para poder acceder a esos talleres, Se desfinancia. ¿Quién va a pagar? ¿Cómo van a pagar ese salario de ese trabajador en esa posible extensión horaria? Se desfinancia el programa de entrega de computadoras. Eso, mientras se va dando una propuesta, paralelamente, conjuntamente ahí,
se está dando lo otro. Un ministerio donde no hay un ministerio de educación, hoy hay una secretaría. Claro. Digo, fíjense la prioridad, ¿no? La prioridad, digo, una prioridad donde una paritaria nacional sigue estando, pero ha perdido la relevancia y hay una pelea de las organizaciones sindicales por mantener ese espacio legítimo por constitución y reglamentación desde hace años, porque ese lugar no fija solamente el salario, el piso salarial de los docentes, que es un pie de igualdad en un país federal. También fija para que vos puedas tener financiamiento para los programas de fortalecimientos docentes, programas para los comedores, programas socioeducativos. Todo eso hace la educación. Todo eso hoy está barrido, no está puesto en su cauce, en la envergadura. Entonces digo una cosa, sostengo esto, que parece, que suena, que es viable, que la verdad, ¿quién podría decir que eso es erróneo? Nadie. Pero mientras pongo esto, ¿sí?, genero lo otro. O sea, genero una propuesta que podemos acordar o no acordar, pero diría que podría ser válida, pero en un contexto que es hostil para los trabajadores, en un contexto que deja saldo negativo en la sociedad. En el mismo momento que yo estoy diciendo eso, yo no, digo, el gobierno está diciendo eso, hay un contexto de pobreza, de aumento indiscriminado de precio, ¿sí?, de suba de inflación, de los salarios de los trabajadores que pierden su poder adquisitivo, de despidos de trabajadores, de aumento de cuotas, ¿sí?, de aumentos indiscriminados de los servicios públicos. En ese contexto pareciera que nada tiene que ver y en realidad construimos un país en eso. Digo, porque mientras estoy tirando el plan alfabetizar, 10 días después, o una menos, el gobierno de la ciudad, en consonancia, podríamos decir, en la misma línea que el gobierno nacional, tira un proyecto, que es el proyecto Buenos Aires Aprende, que es un plan desde el año 24 al 27, que en realidad se fundamenta en 3 ejes importantes, que son lengua, fortalecimiento de la lengua, de la matemática y la educación digital, y lo funda como ejes fundacionales. Y yo que hago lectura de las palabras, ¿fundacionales de qué? ¿De qué? ¿Para quién? ¿Cómo? Y deja la escuela, después podemos discutir si es bueno o no, deja la escuela, ¿sí?, si es bueno o no lo vamos a ver a posteriori, ¿no? Deja la escuela en una mera, en un reduccionismo absoluto. Digo, y si bien uno podría decir, che, pero a ver, ¿vos desconocés que la educación está en algunas cuestiones, está en crisis? Según el gobierno de la ciudad, 4 de cada 10 estudiantes no reconocen las letras. Y eso, yo pregunto, ¿es grave? Sí, es grave. Ahora, para revertirlo, si tenemos que revertirlo como sociedad, para revertir eso, también hay que ir a la raíz y no solamente elegir el eslabón más fácil. La escuela, ¿sí?, no es una cápsula encerrada por fuera de la sociedad. La escuela es una territorialidad, es una pluralidad de voces, y mientras está ocurriendo eso, también hay recortes en las familias, hay hambre, merma, digo. Sí, lo que decíamos antes de esto del hambre, de cómo con muchas políticas y con esta ley base y todo lo que viene
cómo te plantean un programa que está vinculado después con con familias, en qué contexto, ¿no? Ante qué situación. Sí. ¿Qué se necesita? Porque si no es muy, digo, yo lo que quiero mostrar es la tensión o la contradicción o la interpelación, donde va una cosa, pero por otro lado subyace otra, ¿sí? Ale, nosotros acá pasamos el video de cuando Néstor fue, porque la primera medida que tomó Néstor Kirchner cuando asumió fue a ver a los docentes en Entre Ríos y a solucionar el tema de los docentes de Entre Ríos. Mateo decía el hombre práctico, el hombre o la mujer práctica, política, ¿no? Que soluciona eso. Y Milei, lo primero que fue a Bahía Blanca a decir arréglense cuando había muertos por un temporal. Ese Néstor Kirchner que valoraba la educación como oro, como una de las cuestiones principales, se lo vio también en lo que fue el presupuesto en esos 12 años, ¿no? Las leyes. Y las leyes y las compus y un montón de cuestiones que vos fuiste nombrando. ¿Qué pensás de esos 12 años y de ese Néstor Kirchner, de esa Cristina? Cuando te decimos eso, fue a ver a los docentes cara a cara y dijo, vamos a solucionar este problema. Pensalo que con esto ya cerramos el primer bloque. Así Sí. que, Bueno, voy a pensarlo con así lo que termine Así y que- nos vamos a... yo me pregunto cómo perdimos, ¿sí? Esos derechos, que fueron derechos conquistados, que los saca, que lo plasma Néstor y Cristina, pero que también venían de atrás con muchas luchas de los trabajadores. Nada surge, nada es una receta mágica. Tuvo la oportunidad y lo hizo con coherencia. Fue, como vos dijo, a Entre Ríos, no a saltar un conflicto educativo, a decir la educación es lo primero. Digo, porque después eso que salda es consecuente con toda la política, ¿sí?, del kirchnerismo, de Néstor y Cristina. Y cuando yo digo qué nos pasó, ¿sí?, creo que nos pasó que tenemos que formar más en conciencia en derechos. No hemos realizado una internalización real en comunidad de nuestros derechos. Entonces, parecía que ya lo tuvimos, lo gozamos, papá, y cómo en un plumazo o en poco tiempo eso se puede pulverizar. ¿Sí? Sí. Cómo esos derechos lo tenemos que defender e internalizar día a día. Digo, esa es la crítica, la formación en internalización en derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no hubiésemos caído en una sociedad argentina como la que estamos cayendo ahora, donde es una sociedad que quieren, una sociedad de excluidos, una sociedad para pocos, ¿sí? Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos una sociedad donde estemos todos, todas y todes, una sociedad con justicia social. Y esa es la responsabilidad y la bandera que nosotros tenemos que recuperar. Obviamente, escuchando claramente y con humildad y con propuesta, volviéndonos a cuestionar. Tremendo. Qué lindo. Tremendo. Bueno, Ale, muchas gracias. No, Quédate en el gracias. programa. Que puedes quedar en el Sí, programa a la hora quédate. que nos Sí, me voy queda a y quedar. podés ser nuestra panelista. Claro, estrella. Estrella. Bueno, Columnista. gracias. Seguimos en el Sí, programa. a sí, todos sí. por la posibilidad de un espacio compartido y de poder pensar y poder seguir interpelándonos y ojalá Claro. podamos tener propuestas para revertir. Claro. Gracias. Bueno, gracias. Vamos a ir a 2 temones, porque son 2 temones. Después volvemos, tenemos columna sindical, iba a decir, columna tenemos de, columna sindical. de peronismo. Ah. Vamos a hablar de impuesto a la ganancia, vamos a hablar de lo que es los tarifazos, ¿o no, Marita? Hay consejo directivo de la CGT. Hay esta consejo semana, directivo de que la vamos por CGT. ahí. ¿Cuándo? El jueves, después contamos. Lo que dijo Caputo de, los dólares para pagar ahora los impuestos.
Así que ya está, el ahorro de la clase media se está acabando, ¿no? Así que tenemos un montón de temas, vamos a esos 2 temazos musicales y volvemos. Estás escuchando Radio Cristal
Bueno, estamos de vuelta después de 2 temones. Gracias por esos temones que relajan un poco, ¿no? La vida. Igual ya nos dicen que somos fan de los redonditos de ricota. Sí, es ya mucho redondo tenemos, ¿no? Desde que arrancamos, ¿no? Es verdad, ahí la es producción verdad. nos dice Es basta verdad. de los redondos. Ale nos dice basta de los redondos, dale. Basta de los redondos. Porque hay un montón basta. para pasar, ¿no? Es Bueno, como... pero somos fans. Sí. Y aparte somos una generación que los vimos en su último momento. Entonces, como bueno, los reivindicamos de otro lado. Hoy pasamos un temón de Spinetta también, ¿no? También, De los obvio. 90. Así que muy bien. Bueno, a ver, segunda etapa del programa. Ahora que tenemos 2 horas, estamos agrandadísimos. Obvio. Así Picante que... la segunda etapa. ¿Cómo? Picante la segunda Picante. etapa. La segunda etapa viene picante porque viene debate político, viene noticias sindicales. Esto es un lío, olvídense. Esto es un lío. Pero vamos con la historia, es lo más lindo. Claro. Porque lo que vamos a tener es, en todos los programas, alguna columna. Y Mateo Lodeiro, que viene estando con nosotros, que es un columnista, va a tener la columna de peronismo. Mirá, bueno, te la jugaste ahí, ¿eh? Fuerte. Y vamos con todo. Si vamos a arrancar... No, chiquita. No. No, Bien. porque hay que hacerle contrapunto a todo lo que está pasando. ¿Y qué? A ver, ¿va por ahí? Poco voy a linkear con lo que hablaba la compañera hace un rato de este gigante invertebrado que se nos está metiendo, el globalismo se nos está metiendo en todas las células. El monstruo. Tal cual. Hagámosle la guerra. Ideológicamente, pongámonos en conflicto con ellos, porque tenemos con qué. Y hoy quería traer el viaje de Eva a España, que es un momento desinteresado de la política, donde hoy nos dicen que si alguien no es productivo, que esté al lado tuyo, correlo, no importa. Si no te suma, tiralo por el balcón. Bueno, nosotros somos todo lo contrario. Entonces, estamos hablando de una España posguerra civil, donde estaba pasando, había hambre, escenario apocalíptico. Y hay 2 personas que se llaman Juan Perón y Eva Perón, que una de ellas que es Eva, va a España, le lleva trigo, alimentos. Y ahí es donde nos ponemos de la vereda enfrente de lo que sucede hoy. Nosotros vamos, no pedimos nada a cambio, y estamos dispuestos a dar alimento y el corazón. Y no queremos nada. Así que nada, quería charlarlo un poco con ustedes, sobre todo con vos. Ese es un viaje que tiene como fotos históricas de Eva, ¿no? ¿En qué año es esto? Esto en el 47. 47. Y es un viaje que tiene como muchas anécdotas y tiene como una línea muy de solidaridad y de, ¿no? Sí, tal de cual. lo que no hay ahora, me parece, ¿no? Un abrazo. Y de un abrazo, ¿no? De lazo de comunidad. Sí. Y yo pensaba, ¿no? En esas fotos de Eva, con tanta gente viéndola, con tanto recibimiento. ¿Cuánto tiempo estuvo Eva ya? Y estuvo 2 semanas. O sea, mucho tiempo estuvo. Sí, porque Creo que hasta recogió- evitó un fusilamiento de algunos, Sí, me porque parece. unos Sí. días antes a la embajada argentina le habían puesto una bomba. Ujú. Entonces, bueno, ahí no había mucha vuelta de hoja. Te pasaban a valores, hablando lisa y llanamente. Claro. Y lo impidió. A pesar de que habían bombardeado la embajada argentina, Eva dijo, no, bueno, se equivocaron. No importa. Lo perdonamos. Nuestro ¿Y qué hay viaje- de Eva en ese viaje? Bueno. ¿Qué tenemos ahí? Y yo quiero hacer un popurrí para conversar, más que para Dale. que me escuchen, un popurrí de los discursos que dio ella. Ujú. Entonces voy a citar un fragmento. Dice, no hay 2 pueblos en el mundo que se comprenda mejor que los pueblos de España y Argentina. Nos une la sangre y el corazón. El espíritu que se lanza desde uno y el otro lado del océano es el mismo. O sea, arranca uno de los discursos diciendo, no me interesa traerte trigo, no me interesa traerte alimento, o sí me interesa, pero no voy a hacer lo primero que digas. No quiero que me aplaudas por eso. Quiero demostrarte que yo estoy al lado tuyo. Ok. Ese es lo que quiero hacer hincapié de una batalla que quizás están perdiendo los más chicos, veo. ¿Había una función ahí política de llevar como esa tercera posición ahí? Sí, las potencias, o la potencia que había quedado, no le importaba lo que suceda en otros países, porque no estuvieron a su lado. Ni siquiera, porque siempre con el discurso de la democracia, que no son democráticos. Puede ser, pero es una discusión de los españoles. Claro. Ahora, si se están muriendo los trabajadores y trabajadoras de hambre, los chicos de hambre,
Bueno, la discusión es el paso siguiente. Vamos a solucionar el problema. Claro. Entonces es un poco lo que hace el general y Eva. Sí, sí, sí. Esa situación caótica, ¿no? Como decís vos, bueno, el próximo paso, discutámoslo. Ahora, que coma los pibes, que coma el pueblo, ¿no? Y Como qué- en sí, cualquier casa es, primero comen los chicos, después comemos los grandes y discutimos. claro. ¿Y qué más tiene Eva, a ver, en este viaje? Sí, sobre todo en la primera frase A ver. es que no hace leña del árbol caído. El somos uno mismo, cuando dice somos un corazón, somos parte de ustedes son parte nuestra. Eso me parece maravilloso, en Está donde buena. podría haber sacado muchísimo más rédito Argentina de Ujú. esa situación. Claro. Y bueno, no importa, no nos importa. Sí, que... Creo que igual Eva tenía esa cuestión de empatizar, ¿no? Sí. Lo humano, lo humanamente que era Eva. Yo creo que, nada, yo tengo tatuada Evita, así que no, capaz que voy a ser más subjetiva que objetiva, pero creo que había una cuestión o cuando hablas con, no sé si nosotros tenemos un tema de Doña Rosa, hablaste, dice, era una mujer que se acercaba al pueblo. Entonces, me parece que esa cuestión de acercarse al pueblo es empatizar con la sociedad, esté en España, esté donde esté, me parece que hay una cuestión fraterna y humana que hace la persona, que muchas veces se tiende a decir como que la política estamos muy lejos de esa cuestión humana, de esa cuestión empática, ¿no? Como que se pierde un poco la empatía. Muy bueno. Y creo que Eva nos trae eso, ¿no? La empatía, lo fraternal, las alianzas, porque ante cualquier alianza estratégica comercial que era en esa época, tenías que fraternar, ¿viste? Había una cuestión ahí muy vinculada a eso. Obviamente, nada, la historia internacional nos muestra, digamos, de dónde estuvimos en cada posicionados. De hecho, cuando vino Vane Sigley también hablábamos de la geopolítica, pero hay una cuestión de cómo llegás a esa alianza, y creo que está ahí la respuesta. Sí, sí, completamente. Sigo con otra parte, porque lo leo y me dan ganas de Dale, decirlo, quizá compartilo, ponerme a llorar un compartilo. poco. Dice: hoy me encuentro ante ustedes no solo como como la esposa del presidente de la Nación Argentina, sino como una hermana que vino a ofrecer su mano en un gesto de solidaridad y amistad. Bueno, es lo que decía la compañera recién. Tal cual, enraizamiento. Tu Y, dolor es el mío, pero con lo que te puedo dar puedo transformarlo. y Milei va a ver a los opositores extremos en España y Sí. deja de ver al presidente de la nación, por ejemplo, español, ¿no? Y le falta respeto. Porque Que vos podés hace estar lo mismo en distanciado. Brasil, por ejemplo, ¿no? Podés estar distanciado ideológicamente, es natural. Pero faltar el respeto, Sí, es otra cosa ya. sos el representante del pueblo. No va al Mercosur, por ejemplo. Sí, Milei. sí. Van todos los presidentes y él no va. Bueno, Bueno, pero eso es una respuesta a la política, a dónde se está posicionando geopolíticamente. Ujú. Y a dónde está conduciendo nuestro país, porque acá hay un tema que esto lo que conllevó un poco a que hoy tengamos Milei de presidente. Hay muchas, podemos hacer autocríticas miles, pero vamos a un tema que es el posicionamiento de que un presidente no vaya ahí, es hacia dónde quiere conducir el país. Ujú. Que es como, bueno, Milei se la pasa viajando. ¿A dónde viaja? ¿A quién va a visitar? El problema no es que Milei se la pasa viajando, el tema es a quién va a visitar. Pues si Milei se la pasa viajando para negociar y traer más exportación, para traer, no sé, más, no sé, se me ocurre un montón de cosas, pero digamos, para generar alianzas, para construir una Argentina, bueno, que se la pase viajando. Si así puede operar ese presidente, el tema es con quién está haciendo las alianzas, qué recursos se está entregando, porque sabemos que con quien se juntan son los que vienen a buscar los recursos y los bienes naturales de nuestro país. Entonces, ahí está la metida, ¿dónde está generando? ¿Dónde está empatizando ese Milei? Claro. Digamos, esa es la cuestión. no son las mismas personas con las que empatizaba Eva, claramente. Claramente, ¿no? Obviamente, porque tuvo un repudio muy grande en España, no nos olvidemos, que participó en el encuentro de la extrema derecha
y fue repudiado por sus dichos. Entonces miremos dónde está uno y dónde está el otro, y bueno, la historia juzgará su accionar en unos años, ¿no? También vivimos en un país democrático y siempre decimos, bueno, hay que dejarlos gobernar, bueno. Pero también esta cuestión de mirar en dónde sí y en dónde no, también es una lectura política que hay que tener. Totalmente. ¿Y qué tenemos más de Eva? A ver, de lo que va diciendo en esos discursos. Yo tengo un fragmentito más que quizá es el más conocido, que dice: hemos venido a decirles que en los momentos de dificultad siempre podrán contar con nosotros. Hoy hemos traído el símbolo de solidaridad y amistad, las espigas de trigo argentino que ayudarán a mitigar las necesidades de su pueblo. Este trigo representa no solo un alimento necesario, sino también un lazo fraternal que nos une y que queremos fortalecer día a día. Es una síntesis maravillosa que es: queremos que te alimentes, pero queremos estar juntos en tu derrota o en tu momento de desesperación. Te entregamos el corazón. Sí, muy fuerte. Y ahí, cuando hablamos políticamente, ¿vos creés que la mayoría de del tiempo de proscripción del general fue en Puerta de Hierro, fue en España, y hubo medio unos choques indirectamente con Franco? ¿Vos creés que la bancada de Franco fue entre otras cosas, por esta? Y puede ser, hay una deuda. Yo tengo una muy deuda grande acá. Y corresponde. Pero sí, que parece que se habían carajeado en más de una ocasión. Sí, y mirá cómo se andan las cosas, que la vuelta del cuerpo de Eva, después de todo lo que pasa, es en España, ¿no? Y el general ve ese cuerpo de vuelta en Puerta de Hierro, ¿no? Y justo estamos hablando del lugar donde ella hablaba de esta forma. Totalmente. Hacia el pueblo español. Hay un cierre acá de Eva con esto de pasa que es una síntesis tan ver, perfecta. Dale, a ver. Que es: estoy segura de que los lazos de amistad y cooperación que hoy fortalecemos con nuestra presencia aquí se traducirán en beneficios mutuos y contribuirán a la construcción de un mundo mejor y más justo para todos, incluyendo ya el mundo. Claro. Estamos dispuestos. Claro. ¿Qué más? Para mí no... ¿Cómo no tuvo 100 años, no? ¿Cómo no tuvo 100 años, Eva? El desinterés No por lo hacer hubiesen el dejado bien. llegar. Sí, tal cual. Disculpe. Puede ser. Sí. Seguramente. Estamos hablando de historia, estamos en la columna de historia o la columna... Seguramente. Pero sí. hay una cuestión de que era una visionaria y muchas veces irrumpe la política actual eso. Los desafíos, hay una cuestión. Tenía una visión estratégica. Terrible. Hay ahí una cosa cuando hablamos de Eva, ¿no? Me trajiste el tema de Eva. Y a mí me viene a la cabeza su historia de sensibilidad, ¿no? Lo que ella vivía en su casa como trabajadora, lo que costó llegar a lugares, lo que costaba en ese tiempo. Ahora, con lo machirulo que hay, en ese tiempo era peor. Pero esa sensibilidad juega dentro de la política, ¿no? De cómo ejercés vos la política. Algunas veces a mí me está faltando eso en estos tiempos, ¿no? Siento que hay una sensibilidad, no sé si la palabra sensibilidad, a ver, Ale, ahí, que vos hablaste un poco de esto. ¿Qué es? ¿Nos está faltando ese hombre o mujer práctica en la política? ¿Nos está faltando esa sensibilidad? ¿Nos está faltando todo junto? ¿Qué hay ahí? ¿Nos está faltando qué? ¿Mini Sebas? ¿O mini Sebas que están pero no la dejan subir? ¿Cómo es? A ver. Nos está faltando sensibilidad, nos está faltando un liderazgo. Uh-huh. Sí. No sé si surgirá o no surgirá el liderazgo puesto en una sola persona o en un cuerpo, pero en general las personas caminamos detrás de un líder o líder, mujer, varón o un cuerpo que le creemos. Ahora, y que tome posición, que no implique que no tenga sensibilidad, pero que tome posición. Hoy no hay posición de defensa real frente a los grandes poderes tecnocráticos. Hoy falta el tejido, ¿sí?, para sostener que una Rishi no haya pasado. Digo, ¿qué alianzas se generaron?
¿Qué alianzas? Si bien podemos individualizar, mirá qué cosa, ¿no? Esos rostros quedan, pasan en la historia, quedan, pero para llegar a donde llegamos, a ver, hubo, hay deslealtades, si querés, traición a sí mismo, no, traición al pueblo, porque aún con la coacción que uno puede decir, che, una provincia, vamos a suponer, los aprietes, entre comillas, entre la coparticipación, entre hambrear, qué sé yo, a los propios ciudadanos y reciban, bueno, pero hay una historia. Esto, Eva, en las antípodas, no dudaba, ¿sí? No había una contradicción ahí. Sabía con quién las alianzas y con quién no iba a estar dispuesta a hacer las alianzas. ¿Sí? Tenía muy claro, no solamente claro, sino de ejecución real, que la política nacional es la política de cabotaje. No necesitaba repetirlo. Lo hacía, lo ponía en práctica. Y ahí su relación. Digo, bueno, me parece que hay algunas tomas de posición, si bien han cambiado los tiempos, si bien uno podría decir, bueno, no estamos en aquel paradigma, ¿sí? Los paradigmas van cambiando, bueno, también, pero que los paradigmas cambien, lo que no cambia es la esencia. Claro. Hay verdades ¿Sí? que son Hay verdades que son, Claro. digo, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer como colectivo, si querés, pero la esencia de dónde venimos y a dónde queremos conducir a nuestra patria y a nuestro pueblo, eso no cambia, Lo que sí cambiarán son las herramientas, ¿sí? Y las posiciones o no de alianza. Bueno, Mateo, espectacular. Muchas gracias por traernos Sí, la verdad la que información. se cumplen el Gracias, 26 de me julio, encantó. se cumplen Mirá, el claro. fallecimiento de Evita, así que traerla Excelente. es un poco Está bueno, queremos más. conmemorarla, ahora, ¿no? Sí, También, claro, Sí. recordarla es totalmente. conmemorarla y que Sí. está presente. Sí. Así que gracias. Queremos más, Así que, Lo que ustedes digan. Qué linda Bueno. columna. sí. Oh, gracias. Bueno, vamos a tener columna peronista. Vamos a hablar de todos los temas. No le vamos a esquivar a cuestiones que no sean tan cómodas para nosotros, no, para nada. No queremos hacerlo. Queremos hacer eso. Así que bueno, ahora vamos a otra parte del programa que es lo que hacemos siempre cuando arrancamos en general, ¿no? Que es el debate político, el debate sindical, las noticias sindicales, noticias políticas. Marita dijo, se junta la CGT esta semana. Sí, ¿Y el qué va a día- pasar No ahí? sé, no sé qué va a pasar. Porque estamos hablando de... Estamos derrotados. No, vamos para adelante. Vamos No, para a ver, adelante. acá hay un avance enorme después de la ley. Sí. Hoy se reglamentó Impuesto a las el ganancias. impuesto a las ganancias. Bueno, se convocó hoy una reunión de CGT el jueves a las 15 horas en Azopardo. La verdad que el lunes vamos a contar un poco de qué se trató, pero acá hay algo que hay que destacar, que la CGT, lo venimos diciendo, presentó un plan de lucha en el minuto 1 de la situación. Y bueno, obviamente tenemos un gobierno que avanzó muchísimo, que se intentó generar un diálogo con ese gobierno, pero día a día viene mostrando que irrumpen los acuerdos, las alianzas, los diálogos. La CGT la semana pasada se juntó en el Ministerio de Trabajo y hoy reglamentaron uno de los pedidos. Entonces acá hay un claro posicionamiento del gobierno. Yo creo que ahora tiene que haber un claro posicionamiento de la CGT, porque ya el diálogo estuvo. Sí, Los despidos siguen habiendo, sí. el impuesto sigue estando, tenemos una nueva reglamentación, tenemos una nueva ley. ¿Qué va a pasar con nuestras luchas que hagamos? Porque no nos olvidemos que en la ley figura que no tenemos derecho a reclamar porque nos pueden despedir, irrumpiendo un montón de cuestiones, irrumpiendo convenios de OIT, donde Argentina ratifica, pero más allá de eso, en el mientras tanto, ellos avanzan. Sí. Entonces creo que tenemos que tener una lectura desde el movimiento obrero como más firme. Digamos, si fuimos bandera y tuvimos un posicionamiento donde fuimos mirados por todo el mundo, porque tuvo una Totalmente. gran repercusión, y hasta dicen que fue el apoyo fue más grande que el que tuvo Lula para volver al gobierno y cuando estuvo preso. Entonces,
eso tiene una doble lectura. Una es la fuerza que generamos a nivel mundial y otro es cómo nos están mirando para ver qué reacción tenemos como pueblo trabajador. Entonces creo que estamos en un momento histórico, que el momento histórico no es solo el que hizo en su momento el peronismo, sino el que construimos día a día, y creo que tenemos que ser parte de esa construcción y que no tenemos que quedarnos con lo que fue la CGT, porque cuando nos queremos acordar vamos a ser 10 personas hablando de este tema. Es crudo, pero es real, o sea... Y aparte lo peor que nos puede pasar es un quiebre dentro de la CGT, porque el gobierno cuando empieza a negociar en forma individual, perdiste ahí. Entonces, para mí hay una línea un poco de lo que dijiste vos, que es, cuando sale la ley bases es un antes y un después. ¿Por qué? Porque si vos tenías un gobierno que decretaba, vos podés accionar mucho más en la justicia. Pero cuando tenés los legisladores que ya votan la ley base, tenés un problemón ahí, porque está dentro del sistema democrático todo, ¿no? Entonces, te votaron a Milei y te vota la ley bases, estás en un problemón. Entonces, tenés que ser muy original, tenés que ir a la justicia, no te queda otra. Si en impuesto a las ganancias vos podés decir, que para mí es legítimo, el Senado no lo votó, diputados sí, es anticonstitucional esto. Sabemos que va a haber catarata de sindicatos que van sí, de hecho hoy la bancaria ya informó públicamente que va a judicializar que a mí me parece la reglamentación. Mejor de que la CGT lo unifique. ¿Por qué? Porque digo, mejor catarata y que salga alguno y que todos digan, che, este salió, mirá. El testigo. También el impuesto a la ganancia no está en todos los sindicatos de una manera fuerte, no olvidemos eso. Es 1 millón de trabajadores, ¿no? Hay la mayoría de los trabajadores están afuera de eso. Sí, igual vamos por una concepción que el impuesto no es ganancia. Entonces, así sean 2 trabajadores o trabajadoras, creo que hay que ir por esa concepción, y creo que esa es la pelea que se tiene que hacer propia desde todo el movimiento obrero. Así les cuenten o no les cuenten ganancias. Totalmente. Porque, digamos, avanzan con eso y después viene otra cosa que impacta al que menos gana. Sí. Pero sí podemos decir que a los sindicatos pesados, porque son pesados como la bancaria, camioneros, petroleros, aceiteros, son gente que mueve el amperímetro económico dentro de la Argentina. Si empieza a haber paros desde esos lugares, agárrense, ¿no? Un poquito. En agosto ya tu recibo de sueldo va a tener el descuento de ganancias. Vuelve ganancias, muchachos. Lo vas a volver, y muchachas, lo van a tener en el recibo de sueldo de vuelta. Se fue en campaña con Massa. Milei y Villarroel lo votaron en contra y ahora vuelve, ¿eh? Vuelve. Te vuelve. Que el ajuste era para la casta. Claro, que se iba a cortar un brazo, ¿no? Si sumaba un impuesto. Así que vuelve el impuesto a las ganancias, 1.800.000 para si estás soltero, 2.200.000 si tenés 2 hijos, ¿no? Sí. Así que tengan en cuenta eso, porque en agosto va a venir para los trabajadores y trabajadoras. A ver, para seguir un poco con estos temas de coyuntura. Tema tarifazos. ¿Por qué traigo tema tarifazos? Porque se vio en las redes sociales varias imágenes de gente mostrando lo que le llegó de luz, principalmente. Y mostraba la factura anterior y la actual, y era 100.000 pesos más. Terrible. Y todavía no entraba tanto la ola o no, o estoy equivocado, la ola de frío que hubo. O sea, ¿qué estamos viviendo ahí, Marita? Porque entonces, igual hubo un titular que dijo se va a pagar más por la ola de frío y no porque nos aumentaron las tarifas. Claro. La ola de frío es una circunstancia. Yo creo que igual 4 grados más la gente igual prende la calefacción, claro. Prende. Estamos en invierno, o sea, disculpe, como que en verano me digan no prendas el aire, la gente a 24 lo pone, o sea. Es un título medio... Sí, agarrado de esto, Caputo te dice, la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos, el peso va a ser la moneda fuerte. ¿Qué decimos a esto? Que no te va a alcanzar la plata para pagar los impuestos y vas a tener que ir abajo del colchón, sacar tus ahorros, sean en pesos, sean en dólares, sean la moneda que sea, y te está hablando de que no te va a aumentar los salarios, que no va a haber Ahí se te está dando varios mensajes. Digamos, tu sueldo no te va a alcanzar para pagar los... Ahí hizo un juego de palabras con el tema del dólar, como que bueno, vamos a empezar a cambiar y vamos a empezar a tener una... No está vinculado, yo lo vinculo más al otro. Es una lectura mía, no sé qué opinan ustedes, pero yo lo vinculo más a un mensaje más crudo todavía. Que fue, tu salario no te va a alcanzar. Porque
el que tenga para cambiar dólares, la verdad que lo felicito, pero no sé, Caputo, en qué país vive, donde pasamos una crisis en el 2015, después vino una pandemia, la verdad que, y con todas las restricciones para comprar, no sé en qué país él vive que se puede comprar el Blue, que nos empezamos a conocer esos los colores gracias a... Pero hay una cuestión de mostrarnos una ironía que fue muy grande la que impuso Caputo en estos días. Y cruda, porque... ¿Y si no tengo ahorros, no voy a poder pagar los impuestos? ¿Cuál es el mensaje que está dando? Claro. El que tiene, el que guardó, puede pagar, y el que no guardó no puede... ¿Y qué crees que va a pasar acá? Porque yo lo que veo es, bueno, obviamente la no intervención de las empresas hacen lo que quieren, avanzan. Viene lo que pasó con las prepagas, que avanzaron y después se hicieron los boludos ellos como diciendo, che, no, pará, no era tanto, y qué sé yo, y después dejaron avanzar de vuelta. Bueno, ¿acá qué hay? Porque si tenemos gente que no puede pagar la luz, la tarifa, o va a tener que sacar en 3 cuotas, como en Córdoba, que el gobernador de Córdoba hizo como un lanzamiento de que podías pagar en 3 cuotas, o sea, estamos todos locos. ¿Qué hay acá con las tarifas? Pues da miedo todo esto ya. Y las tarifas van a seguir, progresivamente va a seguir aumentando porque, digamos, el aumento fuerte vino con la quita del subsidio, pero después va a venir el aumento de las empresas. Exacto. Porque las empresas también quieren ganar. Claro. No van a sostener todo el tiempo la quita del subsidio. Y bueno, hay una cuestión de que va a impactar de lleno, no ya, pero sí, va a impactar de lleno en los usuarios que... Nada, vamos, este bimestre lo que se consumió fue terrible porque realmente hizo mucho frío, pero así no hubiese hecho mucho frío, se iba a pagar igual. Iba a pasar. El cargo fijo se quintuplicó. Bueno, es el mantenimiento del medidor. Y así se use o no se use, vos ibas a pagar 10 veces más. Y ahí estamos hablando, a ver, clubes de barrio, establecimientos gastronómicos que tengan igual alquiler. todo lo que aumente en todos lados lo pagamos nosotros, porque eso impacta en el precio final. Un restaurante te aumenta la carta. Te la aumenta, exactamente. Ustedes si van a comer mañana van a ver que aumentan los precios, no es solo por los alimentos, sino por los... Tremendo. Pero ahí eso está el impacto. Con un consumo a la baja. Con te la trae tuya. Despidos, te trae no te alcanza más la guita para nada, o sea... El gustito, darte un gusto, ya no existe más. Va camino a no existir más. Ya está existiendo eso, porque hay recesión económica, con lo cual no hay consumo. Nosotros hablamos con delegado de base, de empleado de comercio de supermercados, de Capital Federal, o de Cava, mejor dicho, que en zona de barrios un poco mejores acomodados, podríamos decir, veían que la gente iba con mucho peso, ¿no? O sea, levantó la compra de peso efectivo, cash, y decían, ¿por qué hace un par de meses? Levantó por lo que decía Caputo. Claro, la gente para no bajar el estatus cambiaba dólares y iba a comprar. No, y aparte la gente se estoquea de productos porque los supermercados. Mañana sabemos que van a triplicar. Exactamente. Ves una oferta y te tiras de cabeza. Y, por ejemplo, en las escuelas privadas, te dan el tarifazo de luz y va a la cuota. Exactamente. Sí, igual ahí yo quiero desmitificar un imaginario que hay social, ¿no? Sí. De verdad que va ahí. Sí, pero el salario docente, para poner decir, no está unido a condición sine qua non a aumento aumento de inflación, aumento de servicio, aumento de cuotas, ¿sí? Hay como un imaginario y se instala eso, porque el salario docente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, al tener un porcentaje casi el 90% de los colegios del aporte estatal, ¿sí? El salario docente, el aporte va directo al trabajador. Digo, el salario es para el salario docente. Ahora, ¿qué pasa con la infraestructura? El aumento de servicio de luz, de gas, de todo más, sí, y eso va a cuotas. De hecho, en junio, para ponerlo en términos de inflación, el tercer lugar de aumento, ¿sí?, fue a nivel educativo. Y cuando uno mira en el último año, ¿sí?, la educación y el valor
está puesto también como uno de los puntos primordiales que ha aumentado más allá de los servicios públicos. Digo, sí, hay. Es un tema. Igual hablando de comercio, hay un tema, ¿no? Con el sindicato de comercio Comercio, sí. ¿Qué pasa? Comercio tiene el problema de encuadramiento, ¿no? Digamos, comercio tiene casi 1.300.000 trabajadores, es una locura. Tuvo un problema de encuadramiento con todo, ¿se acuerda? Con Hugo Moyano en su momento, con el tema de lo que era la cuestión de los camioneros, o más la logística que los camioneros, mejor dicho. Y ahora hubo una denuncia de la UOCRA, o sea, estamos hablando de dos pesos pesados, porque estamos Armando Cavalieri por un lado y Gerardo Martínez por el otro, ¿no? Hubo una denuncia de la UOCRA porque Comercio hace un año cambió el estatuto del Sindicato de Comercio y lo amplió. Y en esa ampliación empiezan a ver los otros sindicatos que entran en todos lados, ¿no? Recordemos, tuvo problemas con Palazzo por las fintech. Los fintech son los trabajadores de los bancos, pero en forma, ¿cómo se dice? El home banking o las cuestiones que pasan por ahí. Y vieron que cada vez es más alto el home banking que las personas que van al banco físicamente. Tuvo problemas con Ceibara, que tenemos el mate ahí. Por el tema. Saludo al compañero Cristian Jerónimo, el secretario general de Ceibara, claro, que nos mandó el equipo de mate. Saludos, vamos. Tuvo problemas con UTEIC y ahora tiene problemas con UOCRA por la cuestión de los obreros de la construcción. Bueno, hubo una denuncia de UOCRA a la Secretaría de Trabajo que ahora lidera Julio Cordero. Julio Cordero se lleva muy bien con los dos, vamos a decirlo, ¿no? Pues se dice que Gerardo Martínez va a ser el representante sindical en el Consejo de Mayo, si hay Consejo de Mayo, porque no sabemos qué humo va a tener esa mesa. Y se lleva muy bien con Cavalieri, que le banca todo, le banca el cese laboral, le banca todo Cavalieri. Así que veremos qué decisiones toman ahí, son dos pesos muy pesados. Es un problema que tienen los... ¿Y cuál es la denuncia de UOCRA? ¿Dónde UOCRA, se metió? Sí, vamos a ver, ¿qué decía la denuncia? Ahí está Marta Pujadas, que es una gran compañera. conocida, grosa, muy grosa. Gran compañera. Sí. La denuncia de UOCRA dice, lo vamos a leer: excede los parámetros legales establecidos por la Ley de Asociaciones Sindicales. Vocación de representación cuasi universal. O sea, lo pone en un lugar como... Van por todo. Ampliación indiscriminada del ámbito de representación del Sindicato de Comercio podría tener un impacto negativo en la negociación colectiva y la libertad sindical. O sea, va con todo, no le dice, che, te está yendo de mambo. No, te está yendo en contra de todos. Pero perdón, ¿en qué actividad dónde se puede decir? ¿En qué actividad sería que se meta a comercio? Y yo creo que cuando amplía el estatuto, vos decís... O sea, no hay un caso testigo, no, sino que es una ampliación. No, todavía con UOCRA no. Bien, sí, bien. Con Palazzo fue a la justicia Sí, y lo ganó. Palazzo fue a la justicia y lo ganó, sí. Pero sigue igual el tema dando vuelta. ¿Por qué? Porque un empresario dice, te viene la fintech y te dice, che, ¿qué ves la escala salarial de comercio y ves la escala salarial de los bancarios? Decís, vamos con comercio, te dice el empresario. Muchachos, respeten la representación, por favor. No tengo duda, los bancarios tengo que pagar un montón. El tipo dice eso, el empresario. Entonces, comercio juega con esas cosas, ¿no? No olvidemos que el segundo de Cavalieri, que se llama Carlos Pérez, viene más del lado empresarial que del lado sindical. Y es con el que se quiere quedar el sindicato, ¿no? Claro. No olvidemos esas cosas. Así que no hay algo en particular, pero los tipos ya ven. No olvidemos que UOCRA, 100.000 despidos, ¿no? Sin obra pública. Grave la situación de UOCRA, ¿no? Entonces de repente te aparece comercio que te dice, bueno, voy a sacarte lo que te va quedando. Y que se sienta con el gobierno también, hay que decirlo. El Cavalieri se está sentando con el gobierno desde el minuto 1. Exactamente. Cuando la CGT estaba en pleno plan de lucha en diciembre. Total, y nunca más fue a la CGT. Cavalieri se sentó. Vamos a ver si los encontramos este jueves. Puede ser, porque fue el otro otro día. Un saludo a Cavalieri, como yo le vengo mandando saludos a la gente que recuerdo. O sea, cuando Mara te manda un saludo es porque... Fue. ¿Se acuerda la producción cuando le mandé un saludo a una persona errónea? Y después también le mandé saludos porque me acordé que era un machirulo. Pero bueno, ahí la producción me banca y me banca que mande saludos, porque cuando yo mando saludos es como el ultimátum, ¿no? Claro. Pero bueno, tenemos un Cavalieri que no fue más a la CGT, que se juntó al minuto 1 con el gobierno.
Sí. Un poco no respetando los acuerdos, porque en su momento no Sí. había diálogo. No, y Cavalieri fue el día que nosotros movilizamos a tribunales, ¿se acuerda? Que fue por... Exactamente. En paralelo, el paralelo se protagonista juntó. número 1 de la telenovela se fue a encontrar con el Se gobierno. encontró con el gobierno y habló. Y encima Petovelo lo mandó al frente de las redes sociales y dijo, porque Cavalieri dijo, no, hablamos de la cuota solidaria, estamos preocupados. Y Petovelo le dijo, no, hablamos del fondo de cese. O sea, quieren cambiar las indemnizaciones por el fondo de cese. Bueno, Lluvia de chanes. Bueno, a ver, tenemos una noticia acá que nos pasan. Que es, a ver, está bueno esto, está interesante. ¿Qué hay detrás del conflicto por la basura en Cava? ¿Por qué? Porque hay un paro de unos días, ¿no? De camioneros, de los recolectores. sí, los recolectores. Porque por un tema, no solo de recordemos que la recolección creo que en septiembre se renueva el contrato, no recuerdo si es septiembre, y en la renovación de los contratos hay un conflicto siempre con camioneros que es, ellos dicen, cuando hay una renovación de contratos es lo mismo de un cambio de empresa, entonces vos le tenés que pagar o una indemnización o un plus a los trabajadores. Y es la primera vez que van a negociar con Jorge Macri, porque siempre negociaron primero con Mauricio y después negociaron con Larreta. Y no tuvieron tantos problemas, hubo alguno que otro, pero ahora sí, Jorge Macri que parece ser como un libertario más, podríamos decir, ¿no? Y que quiere mostrar eso. Así que veremos que es un conflicto fuerte pero no solo eso, porque también está, creo que el tema del contrato del acarreo de la ciudad, ¿no? Ahí pasa... también es un tema polémico porque también creo que entra dentro de lo que son los camioneros y el sindicato de camioneros ahí ejerce la defensa. Veremos qué pasa porque Jorge Macri, bueno, hablamos un poquito, Ale, de Jorge Macri, ¿no? Yo creo que intenta Jorge Macri llamar la atención algunas veces siendo más conservador que el gobierno, ¿no? Tal vez de una manera muy... horrible, por ejemplo con lo que hace con la gente que está en la calle, ¿no? Que lo levanta, se llevan todo y muestra el video él, ¿no? Levantando a la gente y que esto no tiene que pasar y la ciudad es una ciudad mentirosa porque cuando te vas para el lado sur de la ciudad, ahora se está viendo, ¿no? En el microcentro, un montón de gente que está en la calle, en barrios que antes no pasaba, ¿no? Gente que duerme en la calle. Con una desigualdad tremenda. Y una insensibilidad que ya no se puede seguir sosteniendo de esta manera. No, bajo tremenda. ningún punto de vista. Dista mucho a lo de Eva, ¿no? La empatía, Sí. la mirada. Sí. ¿no? Sí. E inclusive dentro de cada barrio, sí. dentro de cada comuna, uno puede, caminándola y recorriéndola, ver las propias desigualdades dentro de las propias comunas. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso yo digo que hay como, dentro de la ciudad hay dos ciudades, ¿no? La de la zona sur, que es una ciudad que para el jefe de gobierno no le importa demasiado, ¿no? Que van ahí, tiene la gobernación ahí como para decir estamos acá, ¿no? En el sur. Pero después, cuando ves la zona sur, en inseguridad también, en inseguridad en temas de narcotráfico, porque la dejaron, no les importa. Es la zona de los trabajadores, ¿no? Entonces, y no hay que olvidar que es un jefe de gobierno que viene de otro lado, viene de cruzar la General Paz. Sí. O sea, no sabe muy poco de las dificultades de la ciudad o qué hay que hacer para gobernarla. Sí, pero sí sabe mucho de dónde están los negocios inmobiliarios para la ciudad. Probablemente. Sí, sin duda. Sí, hablando un poco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ya no estamos yendo, ¿no? ¿Cuánto nos queda? ¿5 minutos? Ah, bueno, podemos... 5. Bien, estamos podemos bien. mandar un saludo a Milei entonces. Estamos bien, tiempo. estamos bien. Hablando de Cava, nos vamos a ir un poquito a Palermo. A ver. Ya que tenemos una representante sindical de Cava, hoy le dedicamos prácticamente a Cava. Milei analiza regalarle a la rural el predio de Palermo para evitar protestas en los discursos de inauguración. Y esto lo podría estar anunciando ¿Cuándo? en la apertura, cuando se inaugure la muestra en Palermo. Entonces estamos hablando un poco de lo que está pasando y cómo es un guiño a la sociedad rural, es un guiño, diría, a esta construcción que hablábamos antes con Mati de
qué es cultura y cómo nos estamos armando, y la verdad que es armando y no Armando Cavalieri, sino armando cultura con Milei, que les mando saludos a los dos de paso. Y habla un poco la nota que busca contener al sector que reclama la devaluación y la baja de retenciones, el campo siempre en esa postura de pobres, de una mirada como hay que ayudarlos, hay que contenerlos, pero cuando están las vacas gordas no se acuerdan de los laburantes. La verdad que es preocupante esto, porque deja registrado algo y deja, bueno, ya está, tenemos la ley base, tenemos esto, ya está. Nada, un lugar tan histórico como lo entrega, ¿no? Es un hito que se puede dar en breve y que nadie está hablando porque no salió en ningún lado. Lo trae nuestra producción querida. Muy así bien. Que nada, la verdad que lo quiero decir porque estamos hablando de la basura y Palermo no deja de ser un lugar histórico también por la rural. Sí, y recordemos que son 16 años de macrismo en la ciudad, ¿no? Cuando dicen, che, bueno, Macri, miren el número, 16 años. ¿Dónde está la casta también, no? Nos preguntamos, ¿no? Porque entiendo que te guste que te arreglen la plaza, todo, pero tal vez puedes tener una ciudad mejor, una ciudad más igualitaria, más linda. Los subtes que te prometieron te chamullaron en todos, ¿eh? Las escuelas que van a construir. Las escuelas infantiles. Claro. Y no se hicieron. Claro, las escuelas, es verdad, ¿no? Proyectos pero eso para los pobres, chicos. Proyectos que tuvo Macri cuando se estaba yendo, ¿no? ¿Fue eso, creo? Sí, también en el periodo de Larreta, donde había asignado una construcción en determinada cantidad de años de tantas escuelas que no se llevaron a cabo, ¿no? Eso también nos habla y habla. Sí. Digo, y trayendo otra cuestión para la ciudad, ¿no? Un poco más inclusiva, si querés. Un boleto claro. Educativo, claro. Que existe solo y que en la legislatura hubo y está el proyecto, y que nosotros participamos pidiendo que ese boleto fuera desde el nivel inicial hasta el universitario inclusive también con un acompañante, sí, que las franjas no son para pensar de marzo a diciembre, los docentes y el alumnado también se desplaza en febrero. Bueno, hoy está circunscripto a algo muy acotado, una ciudad que es posible implementar eso, porque cuenta, comparada con las otras provincias, cuesta con un presupuesto importante la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para destinar, y no se destina en las necesidades, ¿no? Tomando lo que vos estás diciendo, y que el barrido. Inclusive son malos gestionando o para llevar agua a su molino. O sea, estamos hablando de la ciudad es el lugar con más librerías per cápita del mundo, y están cerrando. Cierran. O sea, ¿qué más venta querés? Somos el lugar donde más librerías hay por persona. Tremendo ese dato, no lo tenía, ¿eh? No nos importa. Claro. Bueno, estos son los muchachos que tenemos hace casi 20 años. Sí, fuerte eso, fuerte. Bueno, cerramos, nos vamos. Ya estamos, ¿no? Bueno, 2 horas de programa, bien. Bien, ¿cómo muy estuvimos? Bien, estuvimos. Lindo. Gracias a Ale y a Dani. No, gracias. A los dos. Gracias a Ale por venir. Bienvenida a Toda Rosca y adelante a Toda Rosca. Vamos. Bueno, gracias Marita. Nos despedimos, me voy al cumpleaños de mi hermana que nos escuchó bien, todo el programa, saludos. el día de su cumpleaños. Feliz a ella cumpleaños. le mando saludos de corazón. Claro, los saludos cumpleaños. mariscos. Capaz que te caemos, Un beso a Diana, una gran compañera. Perfecto. Sí, otra sindicalista. Claro. Bueno, gracias, un beso. Sí. Gracias Mateo. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos estamos viendo semana que viene, el lunes que viene a las 17 horas. Siga Radio Cristal en todas las redes sociales. En YouTube, mírenos, miren todos los programas. FM 94.9, pónganlo ahí. La mejor radio del mundo, olvídense. Se van a divertir todo el día. Ponela, limpiá, hacé cociná, está con tu familia y poné la radio y escuchen Radio Cristal. Gracias, nos vemos el lunes que viene. Auspició este programa APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Estás escuchando Radio Cristal.